Los últimos susurros del río aún resuenan en la memoria de quienes viven a sus orillas, como si el agua guardara secretos que solo algunos pueden escuchar. El sol se filtraba entre las ceibas gigantes, pintando de oro el río Papaloapan. Don Eliseo, con sus 70 años a cuestas y una red remendada sobre el hombro, conocía cada recodo de esas aguas. Pero lo que pocos sabían o se atrevían a recordar era su trato con los chaneques. No los pequeños duendes juguetones de las historias, sino los antiguos, los de ojos profundos como pozos sin fondo, guardianes de la selva y el agua. Desde niño, Eliseo les ofrendaba tabaco y atole, y ellos, a cambio, le aseguraban pesca abundante y lo protegían de las culebras. Eran silenciosos, casi invisibles, salvo por el leve crujir de hojas secas o el murmullo del viento que solo él parecía escuchar. Su presencia era un consuelo, una promesa de que la selva seguiría viva. Con el paso de los años, todo empezó a cambiar, y Eliseo, pues, lo sintió en el aire. La selva ya no era la misma, y los antiguos pactos parecían desvanecerse poco a poco. Pero los tiempos cambiaron, las máquinas llegaron, talando árboles sin piedad. El río, antes cristalino, empezó a arrastrar basuras y el hedor de los químicos. Don Eliseo intentó hablar con la gente, advertirles, pero solo recibió miradas de lástima o burla. «Viejo loco», murmuraban. La tormenta y el lamento llenaron el aire, como si el viento mismo compartiera el dolor de Eliseo. Una noche, mientras el cielo se abría en una tormenta sin precedentes, Eliseo sintió una presencia distinta. No era el usual murmullo, sino un lamento, un quejido que le heló la sangre. Corrió hacia el río. La furia de la lluvia y el viento casi lo derriban. Entre la oscuridad, distinguió pequeñas figuras, no más grandes que niños, aferrándose a los pocos troncos que aún flotaban. Eran los chaneques, sus cuerpos menudos brillando con una luz tenue y agónica. Se acercó, sintiendo el corazón encogérsele en el pecho. Sus ojos, antes llenos de la sabiduría ancestral de la selva, ahora desprendían una desesperación inmensa. Uno de ellos, con sus pequeños dedos, apenas tocó la mano arrugada de Eliseo. No hubo palabras, solo una punzada de dolor que lo atravesó. Era el adiós. El agua subió de nivel, furiosa, arrastrando todo a su paso. Don Eliseo observó, impotente, cómo las pequeñas luces se iban apagando una a una, engullidas por la oscuridad turbia del río desbordado. El lamento cesó, reemplazado por el estruendo sordo de la destrucción. La desolación lo cubría todo, y la venganza parecía ser la única respuesta posible. El silencio pesaba, como si el mundo hubiera decidido guardar luto. Cuando amaneció, el sol intentó asomarse, pero solo encontró un paisaje desolado. La selva estaba mutilada, el río era un torrente de lodo y escombros. Don Eliseo se quedó sentado a la orilla, bajo la lluvia que ahora era solo un goteo constante. La tierra ya no respiraba. En los meses siguientes, una extraña enfermedad comenzó a propagarse por los pueblos cercanos al río. Fiebres altas, delirios y una sed insaciable que el agua contaminada solo empeoraba. Los animales se comportaban de forma errática, atacándose entre sí. Los hombres y mujeres que habían participado en la destrucción del bosque comenzaron a sufrir accidentes inexplicables, caídas desde alturas, mordeduras de serpientes venenosas en caminos despejados, incluso el colapso repentino de maquinaria moderna. Eliseo, aunque triste y sintiendo el peso de la pérdida, no se libró. Una noche mientras dormía, escuchó el familiar crujido de hojas secas cerca de su choza. Esta vez no era un susurro amable, sino un rasguño insistente. Al abrir los ojos, vio pequeñas sombras moviéndose entre las rendijas de las paredes. No eran las luces tenues y agónicas de antes, sino ojos que brillaban con una rabia fría y ancestral. Una fuerza invisible lo inmovilizó. Sintió pequeñas manos ásperas trepando por su cuerpo, susurrando en una lengua antigua y llena de dolor. No eran los lamentos de la muerte, sino promesas de retribución. Eliseo sintió su propia vida drenarse lentamente, como el río que sus vecinos habían envenenado. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo inerte, con una expresión de terror petrificado en el rostro. No había marcas visibles, solo la sensación palpable de una presencia que se había ido, dejando tras de sí
Un pueblo marcado por la enfermedad, la desgracia y el silencio ominoso de una selva que había tomado venganza. Los últimos susurros del río ahora eran ecos de una furia ancestral, recordando a los pocos sobrevivientes el precio de profanar lo sagrado.